acto, pero no, obviamente no desarrolla después la categoría del acto, no regula la categoría del acto. Él se queda, obviamente, a mitad camino, porque decíamos que en líneas generales la sistemática es la gallano-justinianea, después que le llega a él a través de las instituciones de Gallo y Justiniano que conoce, pero en cuanto a la, digamos, a la sistemática del código, de un código civil, le llega a través del Código Napoleón. Entonces, no va, intuye corrige ese defecto que tiene la definición, seguramente inspirado por Savigny. Embrionariamente mete en un libro sobre las obligaciones y los contratos en general y los contratos, un capítulo sobre el acto jurídico y la declaración de voluntad, pero no desarrolla después una verdadera teoría general del acto negocio jurídico. Van a ser, en cambio, Teixeira de Freitas y después Vélez Sarsfield, que sigue a Teixeira de Freitas, por lo tanto, la codificación brasileña y la argentina, la que van a desarrollar por primera vez una, digamos, teoría general de los hechos y actos jurídicos dentro del Código Civil. Y por lo tanto, la referencia de que después se hace en la definición de contrato, en el caso argentino, el caso brasileño, no, porque, como les había adelantado, el legislador brasileño que redactó el código, que no es Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas seguía un poco esta orientación de contener definiciones y por lo tanto había definido el contrato, pero el codificador que fue Bevilacqua del brasileño, código que el primer código brasileño se aprobó en 1916, después de 20 años de tratamiento de este proyecto que fue elaborado a fines del siglo XX, autor, en cambio, se vio muy influenciado por el código alemán, que había sido recién aprobado cuando él elaboró el proyecto y por lo tanto no contuvo definiciones en el código. Sin embargo, como regula la teoría general del negocio y el acto jurídico, regula también la teoría general del contrato, de ambas regulaciones, la doctrina después dedujo la definición del contrato por género próximo y diferencia específica, haciendo referencia al acto como género. Al acto, la definición del Código del 16, al negocio jurídico, que es una noción más nueva, la doctrina que reinterpretó el Código de 2002, el Código vigente. Entonces, de acuerdo a la sistemática esta que en realidad había propuesto Freitas, pero que después fue seguida por Vélez Sarsfield también en su código, el Código Civil argentino fue el primero que introdujo esta sistematización, inspirándose también el codificador argentino en Savigny, como Bello, en la versión savigniana traducida al francés, porque como decía, estos autores no conocen el alemán y por lo tanto no pueden emplear directamente la obra de Savigny. Esto hace que en algunos casos, no vamos a profundizar sobre esto, haya algunas incomprensiones porque en las traducciones a veces la voluntad del autor viene un poco falseada. El traductor elige traducir podría emplear 2 o 3 términos, elige uno y justo es aquel que no representa bien la idea del texto original. Y esto sucede también en esta traducción de Savigny al francés, que tiene una cierta incidencia en estas definiciones de contrato, pero sobre las cuales no nos vamos a detener. ¿Cómo definía el Código argentino de 1869, código que fue abrogado en el 2015, el contrato? Lo definía poniendo el acento en la declaración de voluntad común y por lo tanto en esa categoría general a la que reenviaba también el título de Bello cuando habla de los actos y las declaraciones de voluntad, diciendo que hay contrato cuando
dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Es decir, esa declaración de voluntad común era el género. Esta idea es ratificada por el Código Civil Argentino de 2014, pero mejorando la definición, porque obviamente el codificador del 2014 tiene en cuenta la reinterpretación y las críticas que había hecho la doctrina argentina durante más de 150 años a la definición que realizaba el código anterior. Y entonces el contrato lo define el código vigente como el acto jurídico mediante el cual, es decir, aquí se le agrega el calificativo jurídico, mediante el cual dos o más manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Vamos a ver después que esto, la última parte hace referencia a la diferencia específica, pero lo que nos interesa aquí es esta referencia al género próximo, que es la del acto jurídico. Un acto jurídico que puede ser en realidad bi o plurilateral, es decir, con la finalidad de hacer confluir dentro de esta noción, sea a la compraventa, por ejemplo, que es bilateral, como al contrato de sociedad, que puede ser constituida por dos socios, pero es siempre un contrato abierto, podría estar integrada por otros socios más, y entonces en ese caso se trataría de un contrato plurilateral, no bilateral. Durante mucho tiempo se discutió, tanto en la doctrina latinoamericana como en la doctrina europea, si el contrato de sociedad entraba dentro del contrato perdón, si la sociedad, el acto por el cual se constituye una sociedad, era un contrato o no, o si en realidad era un acto complejo. La opinión mayoritaria es de considerarlo un contrato. Veíamos que ya en el derecho romano se lo consideraba contrato, se lo consideraba un contrato consensual, aun cuando sea un contrato particular, porque obviamente participan en él o tienen la posibilidad de participar en él más de dos partes, y esto hace que ciertas reglas de la teoría general del contrato tengan que ser modificadas para este tipo de negocio. Pero la opinión mayoritaria es que se trata de un contrato, y por lo tanto esta definición de contrato del código argentino, que es uno de los códigos más nuevos en el sistema jurídico romanístico, y en América Latina, el otro más nuevo que él es el de Puerto Rico del 2020, presenta esta particularidad de pretender aclarar esta problemática que se había presentado, yo decía, en la doctrina latinoamericana, en la europea, pero particularmente se había presentado en la Argentina, y por lo tanto trató de, a través de esa definición, fíjense que esta es una de las funciones en definitiva de la definición. ¿Por qué interesa una definición? Porque la definición puede, si está bien hecha, resolver algunos problemas de interpretación. Si está mal hecha, crea muchos problemas de interpretación. Por eso es importante atenerse a las reglas definitorias. Es decir, obviamente que definir es siempre un riesgo y es siempre un peligro. De ahí que la otra corriente diga, mejor no definir en una ley. Les decía yo que, sin embargo, en el ámbito del derecho latinoamericano, la tendencia estuvo siempre la de definir, porque hay que tener en cuenta que el código cumplía una función docente también, sobre todo en un área del mundo entonces en el que había menos desarrollo de una doctrina como existía en Europa, donde el desarrollo de la doctrina viene de los juristas romanos, pasa por todo el medioevo, glosadores, posglosadores, naturalistas, es decir, hay una rica producción jurídica que tal vez hace que sea innecesario que el código cumpla también con esta función docente, mientras que con la formación de los estados nacionales en América Latina y un poco la intención de desprenderse del derecho precedente por considerarlo un derecho colonial y por lo tanto un derecho que no pertenece más a la nueva nación que
como uno de los elementos o símbolos para afianzar su existencia, tiene que decir que tiene también un derecho propio, trata obviamente de que estos textos legislativos tengan una cierta autonomía y por lo tanto sirvan también como manuales de estudio, y a través del estudio de estos textos se desarrolla una nueva doctrina nacional, entre comillas. Esto no ocurría obviamente en Europa y por lo tanto es lógico que América Latina haya conservado más esta tendencia a definir y a clasificar, cosa que continúa a estar presente en la codificación latinoamericana. Un ejemplo de esto es el nuevo Código Civil argentino. Ya el código precedente de Vélez Sarsfield contenía muchísimas definiciones, como contiene el Código de Bello. El Código argentino ha aumentado la cantidad de definiciones y de clasificaciones que presentaba el código anterior. Se puede decir que es en parte una característica del derecho latinoamericano, obviamente con sus pros y con sus contras. Sobre todo si la definición está obviamente mal hecha. A la sistemática del código argentino se aproximan porque sobre estos códigos en realidad ha ejercido algo de influencia el código de Costa Rica de 1886 y el código de Nicaragua de 1904 y el código de Guatemala de 1963. Todos estos regulan en mayor o menor medida la categoría de los hechos o actos jurídicos o del negocio jurídico incluso. El código de Costa Rica y de Nicaragua contienen una regulación un poquito más detallada. El de Guatemala hace referencia al negocio jurídico en 2 a 3 artículos, pero no contiene una regulación sistemática del negocio jurídico, con lo cual también se queda un poco a mitad de camino. El código de Costa Rica no define el contrato, como tampoco lo define la codificación brasileña, el código de Paraguay, el código de Cuba vigente, pero indiscutiblemente reconoce como género próximo del contrato al hecho lícito y voluntario, que por lo tanto está caracterizado por el consentimiento, cuando define al cuasicontrato, porque cuando define el cuasicontrato dice los hechos lícitos y voluntarios producen también sin necesidad de convención, entendida la convención por consentimiento, derechos y obligaciones civiles en cuanto aprovechen o perjudiquen, en cuanto aprovechen y no perjudiquen, ahí falta un no, y no perjudiquen a terceras personas. Es decir, a contrario sensu, está reconociendo en realidad que está haciendo referencia al contrato. El contrato, así como el cuasicontrato, es el hecho lícito y voluntario, esa es la categoría general a la que pertenece, cuya característica, diferencia específica es que no existe consentimiento en el cuasicontrato, se podría deducir a contrario sensu que entonces el contrato, cuyo elemento es el consentimiento, tiene también pertenece como especie al género próximo hechos lícitos voluntarios, y los hechos lícitos voluntarios son los actos o negocios jurídicos. Lo mismo hace el Código de Nicaragua de 1904. El Código de Nicaragua, en cambio, define al contrato, lo define, como vamos a ver, incurriendo en una sinécdoque, porque copia el Código italiano de 1865, que es un código que es el primero que define en este modo el contrato, definición que después conservará el Código de 1942, cuya definición circulará mucho por América Latina y llegará en Colombia
al Código de Comercio de 1971, pero el de 1904 es anterior al de 1942. Entonces no fue inspirado por este, sino que fue inspirado por el inspirador del Código Italiano de 1942, que fue el Código Italiano del 65. Pero cuando este código regula más o menos sistemáticamente la teoría general de los hechos y actos jurídicos, y también define del mismo modo el cuasi-contrato, del mismo modo que define el de Costa Rica, y por lo tanto se podría deducir a contrario sensu que entonces para el contrato el género próximo es el acto jurídico, es decir, el hecho lícito voluntario, que eso es el acto jurídico. Si bien después, cuando, a diferencia del costarricense, que no lo define expresamente el contrato, incurre en una sinécdoque, porque dice que el contrato es un acuerdo de dos o más personas para constituir, regular, aclarar entre ellas, etcétera, etcétera. No, nos interesa la primera parte, incurre en el mismo vicio que incurre el Código Italiano, y por lo tanto indirectamente, es inmediatamente aquel en el que incurre el Código de Comercio colombiano. El Código de Guatemala hace lo propio de los anteriores, diciendo que, definiendo el contrato, diciendo que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahí no hace referencia expresa a la categoría acto, pero reenvía implícito, o acto negocio jurídico, pero reenvía después implícitamente en un artículo siguiente, en el 1519, a las reglas del negocio jurídico en cuanto género del contrato para todo lo que se refiere a los requisitos de validez. Es decir, con lo cual reconoce que en lo que respecta a los requisitos de validez no lo regula en materia de teoría general del contrato, porque reenvía a una pequeña reglamentación que hace de los requisitos de validez del negocio jurídico en general, reconociendo de esta manera que el género próximo al que pertenece el contrato en el ordenamiento guatemalteco es el negocio jurídico. Las enseñanzas del jurista brasileño Teixeira de Freitas, que dije que habían influenciado mucho sobre el código argentino, obviamente influenciaron también sobre el derecho brasileño. Si bien ya les había anticipado que el código brasileño no define el contrato. No define el contrato, pero tanto el código precedente, el de 1916, como el código actual de 2002, contienen una parte general, como el BGB, una parte general donde regulan el del 16, la teoría general del acto jurídico, el del 2002, la teoría general del negocio jurídico, que es una noción más nueva que la de acto jurídico. Por eso ha hecho este cambio. Regula la teoría general del negocio jurídico. Y después, en la parte especial, ambos regulaban la teoría general del contrato, de tal manera que a través de una interpretación sistemática de la regulación prevista en la parte general y en la parte especial, se puede concluir que el género próximo al que pertenece el contrato para el código del 16 el acto, para el código vigente es el negocio jurídico. Se ascriben también a esta sistemática de reconocer al contrato dentro de una categoría más vertical, más amplia, en la que vienen sistematizadas las categorías de los hechos, actos o negocios jurídicos, el código peruano de 1984, el código peruano del 84 lo hereda del código del 36. El código del 36 siguió muy de cerca el código brasileño de 1916. Está presente también en el código cubano de 1987. El código cubano es el único código en realidad socialista que subsiste en América Latina.
Este código en realidad fue fuertemente influenciado por el Código Civil de la ex República de Alemania Oriental, que era un país que pertenecía, digamos, a la órbita de las uniones de las repúblicas socialistas soviéticas, y por lo tanto su derecho era el derecho socialista. Es lógico que Cuba después copie de un país que tenía hasta 1989 un código socialista. Los alemanes habían hecho un código socialista imbuidos de la ideología soviética, pero eran alemanes, y como eran alemanes, habían seguido en realidad toda la construcción teórica de la pandectística, que había también influenciado ya el derecho ruso. De tal manera que, no obstante ser un código socialista y por lo tanto decir, bueno, es un código que es distinto de los demás, se vincula con estos en cuanto a esta sistemática de una teoría general de la relación jurídica vinculada con una teoría general del contrato, y por lo tanto la ubicación del contrato en un cuadro más amplio compuesto por la noción de relación jurídica, hecho y acto jurídico, porque está mediatamente influenciada por la pandectística. Y después tenemos otro código también, el más nuevo de América Latina, que es el de Puerto Rico, de 2020, que sigue también esta sistemática. Regula también la teoría general del negocio jurídico en una parte general, y después regula la teoría general del contrato. En comparación entre, por ejemplo, el peruano y el puertorriqueño, sin embargo, el puertorriqueño es más coherente con esta sistemática cuando define después el contrato por género próximo y diferencia específica, porque mientras el contrato, la definición contenida en el Código de Perú incurre, porque en esto sigue nuevamente a el Código Italiano de 1942, incurre en el vicio de la sinécdoque, porque dice el contrato es un acuerdo de dos o más partes, no dice es el acto que regula en la parte general, y por lo tanto podía haber usado esa categoría. El código, en cambio, de Puerto Rico no incurre en ese vicio que pueden presentar las definiciones por género próximo y diferencia específica, porque habiendo regulado en la parte general el negocio jurídico, hace referencia a él cuando define el contrato. Entonces, define el contrato como el negocio jurídico bilateral por el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista por la ley para crear, modificar o extinguir obligaciones. Es decir, la parte que nos interesa es la primera parte y es mucho más congruente. El código de Cuba no define el contrato, es un código que define muy poco, es un código muy breve, como son todos los códigos, digamos, de la ideología socialista. El mercado está reducido a nada, con lo cual es obvio que toda la parte contractual esté poco reglada, poco reglamentada, el mercado entre particulares, por lo tanto no incurre en esta incoherencia. Pero habiendo regulado el acto jurídico y reenviando la teoría general a la aplicación de las normas del acto jurídico, entra en esta corriente de codificaciones porque sistematiza el contrato en directa relación con esta jerarquía vertical de relación jurídica, hecho y acto jurídico. Una aclaración aquí, ¿por qué motivo el código precedente al código cubano era en realidad el código español? Hasta 1987 rigió en Cuba el código español. Lo mismo sucedió
prácticamente en Puerto Rico. Puerto Rico también le fue impuesto durante la época colonial. Cuba y Puerto Rico, o sea, la parte continental de América se independizó en 1820, es decir, concluyó la independencia en 1824, con la batalla de Ayacucho, de la cual se cumplen 200 años en este año, en el mes de diciembre del 2024 se cumplen estos 200 años. Pero el imperio subsistió solamente en la parte insular, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los tres se les impuso el código de 1889, dos de ellos se independizaron con el tiempo, pero siguieron empleando el mismo código hasta el de Filipinas hasta hoy, traducido al inglés, modificado 40 millones de veces. El de Cuba fue sustituido en 1987 para hacer lugar a un código que sea socialista y no uno que era, entre comillas, capitalista, como era un código del siglo XIX, que era el español. Puerto Rico es el único de los tres que no se independizó, cambió de soberanía. Pasó de ser una colonia española a ser una colonia norteamericana. Los norteamericanos, sin embargo, le admitieron que conserve el derecho privado y por lo tanto la codificación, el código con algunas modificaciones en 1902 fue después modificado en 1930 y fue sustituido por un código propio elaborado por la ciencia jurídica puertorriqueña que resiste a la presión del common law en esto, en el 2020. Este código del 2020, que se comenzó a elaborar en 1997, fue muy influenciado por un proyecto argentino, por el Código de Perú, que era del 84, era relativamente nuevo, y por un proyecto de reforma que nunca fue aprobado, de los tantos que hubo en Argentina, un proyecto de reforma integral de 1998, que tanto el de Perú cuanto este proyecto del 98 regulaban la teoría general del negocio jurídico, del acto jurídico, y por lo tanto influyó mucho sobre este código. Por eso que cambió modelo, digamos, la codificación puertorriqueña en este sentido. Pasó de un modelo afrancesado a un modelo que en realidad, a mí no me gusta decirlo así porque tiene una originalidad en la obra de juristas latinoamericanos, incipientemente en Bello, el gran sistematizador de una parte general fue Teixeira de Freitas, seguido después por Vélez Arfield, 30 años, les decía yo, o 50 años en algunos casos, antes que el BGB, pero se puede decir que en realidad pertenece, como siguen a Savigny, pertenecen un poco a una sistemática que no es la francesa, sino que es más la sistemática germana, ¿no? Pero con desarrollos propios. Otros códigos, decía, en cambio, individualizan el género puesto entre comillas así, porque en realidad no es propiamente un género, con el término convenio, convención o acuerdo. Y estos son los otros códigos latinoamericanos, muchos de los cuales, como ya veía, influenciados como ya les veíamos, como ya les he indicado, influenciados mucho por el Código Civil, por el Código Civil italiano. ¿Por qué hablo tanto del Código Civil francés y del Código Civil italiano? No hablo tanto del Código Civil italiano porque yo les estoy hablando desde Italia. Hablo del Código Civil italiano mucho porque en realidad, sin perjuicio de la originalidad que tiene la codificación latinoamericana, de la cual espero algo haberles informado en lo que va de estas horas de clase, y espero también que lleguen a esa conclusión en cuanto a su relativa originalidad. No hay nada original en derecho, pero relativa originalidad
al final de este ciclo de clases. No obstante esta originalidad, existen dos grandes modelos, y sobre todo en el ámbito del derecho de los contratos, que han circulado por América Latina, que después fueron en parte adaptados a la realidad latinoamericana. Un modelo del siglo XIX, que fue el modelo francés, y el modelo del siglo XX, que fue el modelo italiano. Con la entrada en vigor en 1942 del Código Civil italiano y toda la doctrina que se produjo italiana, que fue mucha de la cual fue traducida al español y por lo tanto circuló mucho por América Latina, como también había circulado en el siglo XIX la doctrina francesa, hubo un cambio de modelo. El modelo que se consideró más progresista, y en parte lo es, a punto tal que la definición, que por ejemplo si tomamos en cuenta la definición de contrato, la reforma francesa de 2016 sustituye la definición de contrato por género próximo, diferencia específica, del texto original del Code Napoleón, con una definición que es muy parecida a la definición del Código Italiano de 1942, de tal manera que obviamente fue un código que se realizó casi 150 años después, y por lo tanto en algunas cosas perfeccionó, cambió, mejoró seguramente la regulación contractual. Y entonces el gran modelo codificador fue, después de su entrada en vigor en América Latina, este código que es un mix, está a mitad de camino entre el modelo francés y el modelo alemán. Está a mitad de camino porque, en definitiva, como les decía, nadie crea un código de la nada. Todo código nuevo es un mix entre innovación y tradición. Por lo tanto, una parte del código seguía siendo del código del 42, seguía siendo el de 1865, que había sido muy influenciado por el código Napoleón, que era el gran modelo de la codificación del siglo XIX, cuando se elaboró el código italiano de 1865. Pero quienes lo redactaron fueron juristas que se formaron mucho en Alemania entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y por lo tanto, el producto que realizaron es un mix a mitad de camino entre el modelo, digamos, francés y el modelo alemán, sin haber adoptado ni uno ni otro. Es decir, es un poco un tercer género, un poco sui generis, el código. Por lo cual, este código innovó en muchas cosas, haciendo también ese mix, unificó la legislación civil y comercial, con lo cual en materia de obligaciones y contratos eso tuvo efectos muy grandes, porque el principal, digamos, campo en el que se unifica la legislación civil y comercial es en el ámbito de obligaciones y contratos. Entonces es muy fuerte su influencia. Volviendo a los códigos latinoamericanos, tenemos entonces otros códigos que en cambio no hacen referencia a la teoría general del hecho, acto jurídico, ni siquiera embrionariamente, como hizo Bello en su proyecto. Adoptan, por lo tanto, la sistemática cayano-justinianea, regulan las figuras negociales en forma autónoma, cada una de las figuras negociales, y generalmente estos códigos, cuando regulan el contrato, no lo incorporan al contrato en una jerarquía más amplia como especie del acto negocio jurídico, y en la definición por género próximo y diferencia específica, que pretendería ser una definición de este tipo, definir el contrato así, en realidad incurren generalmente en una incoherencia o en un vicio
al referir a este género próximo como el convenio, la convención o el acuerdo. Y esto es lo que hacen los códigos de México, el código de Honduras de 1906, que es un mix entre el código de Bello que rigió en un momento histórico y el código español. Este código es de 1906. El código mexicano de 1928, que en realidad es el código de la revolución, pero es un código que fue elaborado casi 20 años después de la revolución, y por lo tanto de la revolución mexicana de 1910 llega poco, y en líneas generales reproduce los códigos precedentes, que eran códigos del siglo XIX, de 1867, 1884, y por lo tanto eran códigos muy influenciados indirectamente por el código francés, porque la particularidad de la codificación mexicana del siglo XIX es que toma como modelo una variante del modelo francés, que es el código portugués de 1867. No se sabe por qué llegó ahí, seguramente porque en su momento era el código más nuevo y más moderno. El código que hoy no rige más ni siquiera en Portugal, porque fue sustituido en 1968 por un código que es un mix entre el código alemán y el código italiano. Tiene mucho del código italiano, y porque obviamente también en Europa el código italiano fue el gran modelo después de su entrada en vigor, no solo en América Latina. Pero había influenciado sobre este código mexicano, sobre los códigos anteriores, y en lo que respecta a la regulación del contrato fue mantenida en el código de 1928. El código civil vigente de Bolivia, que sustituyó el código anterior, que era una traducción del francés, por el del 75, que no es una traducción, pero se aproxima a ella, del código italiano del 42. Y también pertenece a esta categoría de códigos que incurren en esta problemática el código venezolano de 1982, que en realidad es como el octavo código venezolano, no porque haya 8 códigos distintos en Venezuela, sino porque cada vez que se lo modificó en un modo más o menos integral, como que se lo resancionó, pero todos provienen en realidad de un código que es de fines del siglo XIX, que fue muy influenciado por el código italiano del 65, perdón, y por lo tanto se puede ascribir también a la línea de la codificación italiana y en ese sentido a la francesa. Cuando definen el contrato, todos estos códigos, por género próximo y diferencia específica, incurren en ese vicio de la sinécdoque por referir o como género o al convenio o a la convención o al acuerdo, es decir, en concreto al consentimiento, y por lo tanto a uno de los elementos del contrato. Esto no fue obstáculo para que la doctrina después en estos países, en sus trabajos, manuales y tratados, haya tratado o buscado de, digamos, modificar o adaptar o mejorar estas definiciones, e incluso aun cuando en estos códigos no esté regulada la teoría general del negocio o acto jurídico, en sus tratados o manuales se trate, valga la redundancia, estas categorías. Es lo mismo que sucede también en Colombia, donde no está regulado en modo sistemático el acto o negocio jurídico, y sin embargo existen obras de juristas muy importantes dedicadas específicamente a esta categoría que no tendrá una vigencia legislativa, pero sí tiene una vigencia doctrinaria, que es
otro de los formantes de un ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico está integrado por tres formantes: el formante legislativo, el formante doctrinario y el formante jurisprudencial, es decir, el de las decisiones de los tribunales. Muchas veces para conocer, y esto lo saben bien quien ejerce la profesión de abogado, no basta con ir al solo dato en realidad legislativo, es necesario ver cómo ese dato legislativo fue interpretado o integrado y sobre todo, principalmente, cómo fue después en realidad aplicado por la jurisprudencia. Es decir, eso es la mínima investigación que hace cualquier abogado, de tal manera que los otros formantes distintos del legislativo tienen su valor. ¿Cuál es vamos a ver la individualización de la diferencia específica? Hemos individualizado cuál es el género próximo, cuál es la diferencia específica. Profesor, disculpe. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Saúl Orozco, le tengo una pregunta. Al leer nuestro Código Civil, el artículo 1495 que define el contrato lo define como contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra. Lo escucho, ahora lo perdí. ¿Me escucha yo? Sí, ahora sí. Me decía que el artículo 1495 del Código Civil define el contrato como un contrato o convención. El contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra. De alguna manera, al hacer el código en relación al acto, no se estaría de pronto bebiendo la teoría del género próximo y diferencia específica. O sea, mirar ese acto como esa especie que viene del hecho jurídico o del acto jurídico. Podría, digamos, de alguna manera pensarse que está tomando como base el hecho jurídico o el acto jurídico para definir el contrato. En realidad, sí, en realidad la referencia al acto hace referencia al acto jurídico como género, que proviene, por otro lado, del título en el que está incluida esa definición, ¿no? Porque la definición está incluida en un título que es de los actos y declaraciones de voluntad. Y incluso los actos, es decir, noción que el codificador la piensa en términos plurales, es decir, en términos generales, con lo cual es una categoría general comprensiva de distintas especies. Es cuando en realidad se hace referencia al acto, se hace referencia al hecho humano voluntario, en este contexto lícito. También el acto puede ser ilícito, pero en este contexto es el acto en el cual se viene regulado después el contrato, es el acto obviamente voluntario lícito. Entonces, cuando se hace referencia al acto, en ese contexto se está ubicando el contrato en una estructura, digamos, piramidal, donde en el vértice total estaría el hecho, en realidad. El hecho que puede ser un hecho humano o un hecho natural. El hecho humano puede ser voluntario o involuntario. El voluntario puede ser lícito o ilícito, y después dentro del ilícito, del lícito está el acto o negocio jurídico, ¿no? Y dentro del cual después está el contrato. Con lo cual, hay a veces una simplificación diciendo que, porque también se podría decir, el contrato es el hecho humano, voluntario, lícito, pero bueno, todo eso se simplifica con una noción técnica que es la del acto. Claro, esto depende después, hay hoy una discusión, una ardua discusión de que sí, la noción de acto coincide con la noción de negocio jurídico, no, si son dos nociones distintas. En algunos ordenamientos vienen considerados como sinónimos, en otros en realidad no son sinónimos. El negocio es una especie de acto. Algunos códigos en realidad
los un poquito más antiguos hacen más referencia al acto porque el acto es una categoría en realidad desarrollada y empleada más en el ámbito del derecho francés, que era, digamos, la fuente principal de doctrina extranjera, sobre todo para los codificadores del 800, donde no existía la categoría del negocio jurídico, y cuando se tradujo Savigny al francés, no se empleó la categoría negocio jurídico, sino que se empleó la categoría acto. Y entonces esta es la razón por la que los códigos más antiguos hablan de acto y no de negocio jurídico, y en cambio los códigos más modernos tratan de emplear esta otra categoría que fue después con el tiempo afinada y desarrollada más por la pandetística. No sé si le aclaré o le confundí más. Y si le confundí más, me repregunta que reaclaro. No, está bien, de acuerdo. De hecho, hay un autor italiano, si no estoy mal, Emilio Betti, al hablar de negocio jurídico y de contrato, toma al negocio jurídico como el género y lo define como ese acto de disposición de intereses jurídicos, y dependiendo de la naturaleza de ese interés jurídico lo denomina contrato si el interés es de naturaleza patrimonial. Quisiera saber si de alguna manera también cuando define a ese negocio jurídico como acto de disposición, lo perdí, perdí esta última parte, no lo escucho. Me decía que si cuando toma ese negocio jurídico como acto de disposición de intereses, podríamos decir también que su género próximo sigue siendo ese acto jurídico lícito. Emilio Betti es uno de los que participa, a los que me estaba refiriendo. Gracias por la aclaración. Cuando yo decía que los que participaron en la elaboración del Código Civil italiano se habían formado en Alemania, y por eso es un poco un mix entre el modelo francés y el modelo alemán. Obviamente en Alemania técnicamente se habla de negocio jurídico. Y entonces, cuando Emilio Betti, formado en Alemania y por lo tanto conocedor de toda esta doctrina, elabora la teoría general del negocio jurídico, que tiene un gran éxito no solo en Italia, sino también en América Latina, toma como categoría general la del negocio jurídico. Pero en América Latina, ya cuando se hablaba de acto jurídico, en realidad, en ese caso, serían dos nociones que se podrían considerar, o que algunos en América Latina las consideran equivalentes. Emilio Betti hace una distinción entre acto y negocio jurídico. El acto es más general porque existe después como subcategoría del acto jurídico el negocio jurídico propiamente dicho, que es aquel en el que las partes tienen la intención de producir un efecto jurídico. Y después están los actos semejantes a negocios, que son actos que en realidad el sujeto hace sin esa intención, pero a la cual el ordenamiento jurídico le da ese efecto. Dentro después del negocio jurídico hay negocios jurídicos que pueden ser de contenido patrimonial o de contenido extrapatrimonial. El contrato es un negocio jurídico de contenido patrimonial. Ya vamos a ver que esa es una de sus diferencias específicas. De tal manera que el género, para él, el género próximo, el más próximo género al contrato es el negocio, porque el segundo género próximo sería el acto y el tercero sería el hecho humano voluntario. Es decir, en esa clasificación es obvio que si como él es partidario de digamos, de los desarrollos hechos por la pandectística alemana, porque se formó en Alemania, incorpora, digamos, entre el acto y el contrato esta figura que es más fina desde el punto de vista técnico, que es la del negocio jurídico. Y por lo tanto, para él, digamos, el género más próximo es el de negocio jurídico, porque es el negocio jurídico es el género del contrato. Es negocio jurídico también el testamento, aun cuando sea unilateral y mortis causa.
es también género del el negocio jurídico del matrimonio, cuando es entre vivos como el contrato, pero tiene un contenido no patrimonial, es extrapatrimonial. Entonces, para él seguramente que maneja esta categoría, pero es una categoría que no todos manejan, que no todos, digamos que modernamente la mayor parte de la doctrina sigue esta tendencia de diferenciar entre acto y negocio jurídico. Otros consideran que en realidad son sinónimos, es una categoría superficial, esas se superponen. Y entonces, si le niegan esta autonomía al negocio jurídico, digamos, el género próximo es seguramente el del acto. Si en cambio reconocen una cierta utilidad a la categoría del negocio jurídico, el género próximo será la del negocio. Fíjense esta particularidad. El código el código de Puerto Rico se inspiraba, les dije, en Perú y en el derecho argentino y en un proyecto argentino. Tanto en Perú como en Argentina, doctrinariamente circula la noción de negocio jurídico, existen muchas obras dedicadas al negocio jurídico, pero la categoría del acto jurídico es un poco más antigua, pero legislativamente existe la categoría del acto jurídico. No está reconocida legislativamente, al menos desde un punto de vista nominal, el negocio jurídico. Los puertorriqueños, cuando se inspiran en estos códigos, en estos dos códigos, copian, por lo tanto, la categoría del acto jurídico, definen en el proyecto el contrato haciendo referencia al género próximo como el acto jurídico. Sin embargo, al final, antes de la sanción, cuando se vuelve a discutir el proyecto ya en el Parlamento, no por la comisión integrada por juristas, se cambia, se sustituye la palabra acto por la palabra negocio jurídico. Se sustituye no solo cuando se define el contrato, sino también cuando se regula en la parte general la teoría general de lo que primero era el acto jurídico y después se tachó y se reguló el negocio jurídico. Es decir, se hizo un cambio de denominación porque se consideraba que la denominación negocio jurídico es más moderna y por lo tanto, pero en realidad se le da una cierta sinonimia. Otros consideran que no es así, que son categorías en realidad distintas. La del acto es más amplia que la del negocio jurídico. Una distinción de este tipo entre acto y negocio jurídico, yo aquí no tengo la versión del 2023, tengo la versión del 2020 impresa y por lo tanto es la que tengo aquí a mano, ¿no? Que tengo a mano del proyecto colombiano de Código Civil. Con lo cual no sé si en la última versión no hubo alguna modificación del articulado. El código regula en un título los negocios jurídicos. Y por lo tanto, toda la regulación hace referencia al negocio jurídico. Sin embargo, en el artículo 82, que es el primero de este capítulo del título sobre los negocios jurídicos, hace referencia al acto jurídico como una categoría más general aún. Dice, el acto jurídico es todo acontecimiento de la persona que produce efectos jurídicos. Los actos jurídicos conforme a derecho se clasifican en negocios jurídicos y actos jurídicos en sentido estricto. Esto es Betty, Esto es absoluto. Según los efectos que se produzcan por la voluntad de las partes o por el simple mandato legal. Los contrarios a derecho son hechos ilícitos. Fíjense que no regula después la categoría del acto jurídico, pero presume que existe una estructura vertical, regula el negocio jurídico,
pero presume que existe una estructura vertical en la que está el acto jurídico y en la que está después el negocio jurídico y obviamente después está el contrato. Vamos a ver, esto no se los digo ahora, vamos a ver en su momento qué dice la definición de contrato. Si la definición de contrato hace referencia al negocio jurídico, al acto jurídico o al acuerdo. La más defectuosa sería si hace referencia al acuerdo. La más, digamos, coherente sería si hace referencia al negocio jurídico, porque regula el negocio jurídico, por lo tanto el género próximo sería el negocio jurídico, no el acto jurídico. Estaría a mitad camino en la incoherencia si diría el contrato es el acto jurídico. No sería del todo correcta, porque es una categoría que reconoció el legislador en un artículo, esta del acto jurídico de ser más general. Pero como la diferencia es por género próximo y diferencia específica, tendría que haberse referido al género más próximo, y el género más próximo que después regula sistemáticamente el proyecto es la del negocio jurídico. Es decir, doctor David, sí. Muchas gracias por las aclaraciones y disculpe que le vuelva a preguntar por tercera o tal vez por cuarta vez. ¿Sí me escucha ahí? Sí. Sí. Todas estas definiciones, bien sea que se tome el negocio jurídico o como género próximo, todas nos están llevando básicamente a que el contrato se va a formar con ese acuerdo de voluntades, con esa convención, porque de hecho... Sí. Porque es el Entonces, elemento del acto y del negocio jurídico. Porque, o sea... Entonces podríamos decir que eso es de la esencia, es un requisito de la esencia digamos, para la existencia del contrato o para la validez del mismo. ¿Dónde podríamos ubicarnos en ese punto? Lo que pasa es que el consentimiento, en cuanto a requisito esencial, es una cosa que comparte seguramente el contrato con el acto, con el negocio jurídico al cual pertenece. Entonces, yo si lo tengo que definir al contrato, no lo puedo definir como el acuerdo por el cual... ¿Por qué no lo puedo definir? Porque después, cuando defina yo el contrato por partición, voy a decir que el contrato, que son elementos del contrato, el acuerdo, la causa y el objeto. Después vamos a ver que hay códigos que consideran que la causa es objeto, otros no, otros consideran que la forma es también un elemento esencial del contrato, ¿no? Es decir, tenemos distintas orientaciones que también se presentan en doctrina. Pero seguramente que el consentimiento es un elemento esencial general del contrato, pero no caracteriza al contrato. Para poder caracterizar al contrato, nosotros tenemos que en una definición por género próximo y diferencia específica, no identificar el género con el acuerdo, que sería el consentimiento. Porque si yo digo que el contrato es un acuerdo entre dos o más partes, indirectamente estoy diciendo, el acuerdo entre dos o más partes es el acto jurídico o el negocio jurídico, si parto de la categoría del negocio jurídico. Porque el negocio jurídico es eso, es un acuerdo como mínimo, es decir, es un acuerdo, el negocio jurídico bilateral y entre vivos, que es al que pertenece, a la categoría a la que pertenece el contrato, es obviamente un acuerdo. Hay siempre un consentimiento. Pero yo no puedo partir definiendo el contrato por género próximo y diferencia específica poniendo el acento sobre el consentimiento cuando después el contrato no se agota en el consentimiento. El contrato es además sobre un objeto que tiene características, que tiene un contenido patrimonial y después está el elemento más discutido, digamos, que es el de la causa del contrato. Entonces el contrato no se agota en eso, no puedo definirlo. Cuando yo lo defino por género próximo y diferencia específica, tengo que poner en esta definición, en realidad, en primer lugar, el género al que pertenece. ¿Cuál es el género? Si el contrato es una especie de ¿qué cosa? ¿Es una especie del consentimiento? No, es una especie, el consentimiento es un elemento.
Es una especie de otra categoría jurídica más amplia que está integrada por otras especies, y esta categoría más amplia es el acto o el negocio jurídico, depende qué orientación tenemos nosotros, si aceptamos la categoría del negocio o no la aceptamos. Si aceptamos la categoría del negocio, lo lógico es decir que el género próximo es el negocio jurídico. Si en cambio no la aceptamos y consideramos que la categoría del negocio coincide con la del acto jurídico, el género más próximo es la del acto jurídico. Pero ya en el acto, el consentimiento es un elemento que es elemento esencial del contrato seguramente, pero que ya está presente en el acto o negocio jurídico bilateral. Es decir, es de la esencia del contrato en cuanto el contrato es negocio jurídico. Lo hereda de ahí. Después, obviamente, además de eso, el contrato lo caracteriza el hecho de que esté integrado por un objeto patrimonial, lo distingue ya de los otros negocios jurídicos que no son patrimoniales, y además, después, ese elemento de la causa que vamos a ver en particular, que obviamente ofrece muchas dificultades. Es el que más dificultades ofrece. No sé si con esto le aclaré lo que por tercera vez tiene razón usted, no lo había yo entonces entendido, me había preguntado. No, está bien, doctor, bien, bien. Muchas gracias. De nada. Espero que lo haya, que le haya satisfecho verdaderamente, porque la intención obviamente es esa, el de estar al servicio de ustedes. Entonces decíamos que la diferencia específica es que ahora tenemos que ver cuál es la diferencia específica. La primera diferencia específica, obviamente, es que el contrato pertenece al ámbito de las obligaciones y por lo tanto está vinculado con su eficacia. La mayor parte de los códigos, obviamente, considera que la diferencia específica del contrato consiste en sus efectos obligacionales. Aun cuando en la mayor parte de las definiciones no se desprenda directamente, expresamente, de la definición. Es decir, la definición no hace referencia expresa a esa a este efecto. El efecto se deduce de los términos empleados, se deduce de la sistemática dada que se le da al contrato, se lo regula siempre dentro del, aun cuando exista una teoría general del hecho, acto o negocio jurídico, la teoría general del contrato nunca está regulada allá. Está regulada en la teoría general de las obligaciones o en el libro dedicado a las obligaciones. Con lo cual, la principal diferencia específica del contrato es producir obligaciones. Obligaciones que tienen, obviamente, como objeto una prestación que es de tipo patrimonial, de tipo económica. Una prestación económica. Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, existen algunas disposiciones o algunos códigos que además del efecto obligacional, que seguramente le reconocen porque eso pertenece a nuestra tradición jurídica y es un efecto innegable, le reconocen, además de los efectos obligacionales, efectos reales. Eso en realidad está presente en códigos que se han inspirado más directamente al código francés y al código italiano, no a los códigos que han seguido los proyectos elaborados por los denominados padres fundadores del derecho romano, del derecho privado latinoamericano, perdón, que siguen más de cerca el derecho romano, por lo menos el derecho romano clásico, y por lo tanto han adoptado la denominada teoría del título y del modo. Es decir, para poder transferir la propiedad es necesaria un acto más que complemente
el contrato, ¿no? Esos son el código de Bolivia, el código de República Dominicana, que tiene el código francés traducido, el código de Costa Rica, el de Nicaragua, el código de México, el de Venezuela, el de Paraguay, es decir, siguen esta tradición y por lo tanto al contrato le otorgan, además de efectos obligacionales, los efectos reales. También aquí los efectos reales no se deducen de la definición generalmente, salvo el código mexicano. El código mexicano, cuando define el contrato, que lo define como una especie de convenio, dice: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. Es decir, le reconocen la definición expresamente este efecto, esta diferencia específica que en realidad es en principio no conveniente reconocer. Y es tan no conveniente reconocer que en todos estos ordenamientos en los que se le reconoce esta diferencia específica, este efecto obligacional, al igual de lo que sucede en el código francés, que es el que lanzó esta idea de reconocerle al contrato efectos obligacionales. Existen tantas excepciones a esta regla, a este principio, que en realidad prácticamente la regla sería la de los efectos obligacionales. Es decir, el contrato tiene efectos obligacionales, solo en algunos casos puede producir directamente efectos reales, porque apenas fue sancionado el código y comenzó a aplicarse, se advirtió el inconveniente, sobre todo en materia de bienes de cierta importancia, como es el caso de los bienes inmuebles. Es decir, el hecho de que una persona pueda, que dos personas puedan transferir la propiedad de un bien inmueble solamente a través del consentimiento, podía producir serios conflictos cuando una misma persona en realidad celebraba simultáneamente, separados de una hora o de un día, 2 o 3 contratos referidos al mismo bien. Porque en realidad, si no existía un signo externo por el cual se había transferido la propiedad del patrimonio, por el solo consentimiento del patrimonio del vendedor al patrimonio del comprador, se presentaba este problema de que todos los adquirentes en realidad estaban en igualdad de condiciones, porque ninguno podía invocar un signo externo de publicidad, de tal manera que al poco tiempo se tuvo que establecer que una ley especial que respecto de los bienes inmuebles, para que la transmisión del efecto a través del contrato del derecho real produzca este efecto de transmitir el derecho real, se requería la inscripción registral para poder darle publicidad a esa transmisión. Existen una serie de otras excepciones sobre las cuales no nos vamos a detener, porque precisamente esta diferencia específica que presentan algunos códigos es conveniente, obviamente, no reproducirla, y por lo tanto no se presenta además, por ejemplo, en el derecho colombiano. El proyecto, obviamente, de reforma sigue esta tradición, es decir, no introduce el sistema consensualista. El sistema consensualista, a lo sumo, se mantuvo en muchos códigos en modo ideológico, se le introdujo muchas excepciones, y en la mayoría de los códigos nuevos se tiende a eliminarlo, ¿no? Este efecto real también del contrato, porque produce muchos problemas en materia de, obviamente, transacciones, en materia negocial. También otra de las características, es decir, la característica entonces principal, la diferencia específica, es la creación de obligaciones.
porque el contrato en realidad actúa en el ámbito del derecho privado patrimonial y en el ámbito del derecho de las obligaciones. Sin embargo, hay algunos códigos o que siguiendo en realidad un desarrollo que se produjo, estamos pasando las 18 horas que era el horario en realidad de cierre en principio, me dijo Sebastián, de las clases, que son las 4 horas, pero tenemos todavía un tiempo en parte para recuperar la pausa que hemos hecho, por un lado, y por el otro lado porque según mis cálculos voy un poquito atrasado de lo que eran mis cálculos para desarrollar el tema. Obviamente, quien tiene dificultad, las horas ya, digamos, la obligatoriedad de la... Además, a mí me pagan hasta las 18, por ejemplo, a mí me pagan 4 horas. Y todo lo que digo después de estas horas no me lo pagan. Pero yo con gran gusto sigo para un poco redondear la idea y para avanzar un poco y que nos quede menos para el día de mañana. Por lo tanto, quien puede quedarse, recuperamos seguramente los minutos que hemos tomado de pausa. Así que más o menos pienso otros 20 minutos continuar. Quien tiene dificultad porque tiene otra actividad o porque se superpondrá otra clase, no sé si después de las mías tienen otras, inmediatamente obviamente pueden desconectarse, salvo que se desconecten todos, en cuyo caso me avisen. Les pido solo que me avisen, para no quedar solo. Entonces, decíamos que la finalidad del contrato en realidad no se reduce solo a la creación de obligaciones. Ya los códigos de primera generación y los de segunda generación han incorporado otros efectos del contrato, siempre en el ámbito, obviamente, obligacional. Entonces, hay quienes hablan de crear, regular, modificar y extinguir obligaciones. Obligaciones, lo que no supone necesariamente que se le reconozca el carácter real al contrato, porque transferencia de obligaciones se hace también a través, y de derechos se hace a través de una cesión de derecho, de una cesión de obligaciones, de una cesión de deuda, de una cesión de parte contractual. Se puede ceder toda la condición de parte contractual a través de un negocio que por lo tanto va a ser calificado como contrato. No, ese negocio no crea ni tampoco extingue obligaciones, las está en realidad transfiriendo, transmite obligaciones a otros sujetos. Algunos hablan de obligaciones a secas, otros hablan de vínculos jurídicos y otros hablan de relaciones jurídicas. Vamos a ver que hay una rica aplicación de esto, de qué es lo que el contrato hace en el ámbito obligacional, además de crear obligaciones, y de estas distintas terminologías que se emplean para hacer referencia a la relación obligacional. Algunas de ellas sería conveniente no ampliarlas, porque en realidad tienen un alcance más amplio de lo obligacional y se cae nuevamente en el efecto, en el ámbito, se podría caer en el ámbito de los derechos reales y por lo tanto lo que se quitó por un lado se podría llegar a agregar por el otro. Obviamente lo más coherente sería que la definición haga referencia a crear, modificar, extinguir, transferir, lo que quiera. Ya vamos a ver cuáles son todas las posibilidades. Está también la de aclarar, ¿no? Es decir, lo que sería un contrato interpretativo.
La forma en realidad más correcta sería la de hacer referencia a obligaciones. En realidad, casi ningún código se queda en esa referencia. Van un poco más, hablan de vínculos jurídicos o de relaciones jurídicas. Fíjense, digamos, el que parecería más coherente es el último código latinoamericano, que es el de Puerto Rico del 2020. Define el contrato así: el contrato es el negocio jurídico bilateral por el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista por la ley para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Otros códigos, en realidad, como por ejemplo el argentino al que les había hecho referencia anteriormente, también habla de crear, modificar, regular, etcétera, etcétera, pero habla de relaciones jurídicas patrimoniales. El problema es que el término relación jurídica, esto viene en realidad, el modelo viene del Código Italiano de 1942. El Código Italiano de 1965 hablaba de vínculo jurídico. Hay, por lo tanto, algunos códigos latinoamericanos que hablan de vínculo jurídico porque se inspiran en ese código. El vínculo jurídico, en realidad, si bien ahí no está la denominación, la expresión obligación, que sería más coherente desde el punto de vista técnico para reducir el ámbito de aplicación del contrato al ámbito de las obligaciones y no ir más allá, pero el vínculo jurídico está tradicionalmente ligado a la obligación, porque la obligación ya en las instituciones de Justiniano era definida como un vinculum iuris, es decir, como un vínculo jurídico. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Porque siento una voz o hay un micrófono abierto. Con lo cual, la expresión vínculo jurídico podría en realidad podría ser empleada en la definición, porque la obligación es un vínculo jurídico y por lo tanto, a través de una elipsis, se estaría haciendo referencia a la obligación. La relación jurídica, en cambio, es una noción más amplia, es una noción comprensiva tanto del derecho de obligaciones como de los derechos reales. También hay una relación jurídica entre una persona y una cosa. Para el código de 1865 empleaba la expresión vínculo jurídico. Fue reemplazada, la definición de contrato prácticamente es idéntica en el código de 1942 italiano, del de 1865, se sustituye vínculo jurídico por relación jurídica. Y es coherente esa sustitución porque porque el código del 42 como el código del 65 italianos, el contrato tiene efectos reales, siguiendo al derecho francés. Y por lo tanto es lógico que venga empleado el término relación jurídica, que es más amplio que vínculo jurídico que empleaba el del 65, porque además de los vínculos obligacionales hay que hacer entrar dentro de la definición, porque se le reconoce ese efecto después en otros artículos de la teoría general del contrato, los efectos reales del contrato. Se consideraba no correcta en la definición del código de 1865 porque en ese código no tenía efectos solo obligacionales, sino también reales. Por eso se hizo ese cambio. Cuando se en realidad toma como modelo esa definición para definir el contrato en códigos latinoamericanos, donde la legislación y el mismo código no le reconocen al contrato efectos reales, el empleo de esa expresión relaciones jurídicas en realidad no es un empleo propio, es un empleo impropio. Y fíjense
que es lo que sucede con muchos códigos, con el de que han copiado, con el peruano, el boliviano, etcétera, pero es también característico de la definición, si no recuerdo mal, del código colombiano, del código de comercio de Colombia, de 1971, y conserva esta expresión que no sería, digamos, conveniente conservar el proyecto del 2020-2023, es decir, hace referencia a que el contrato en realidad tiene por finalidad constituir, regular, modificar, transferir obviamente obligaciones, no derechos, porque después este código no le reconoce al contrato, conserva todavía los modos, la diferencia entre título y modo, y por lo tanto los modos de transmisión de los derechos reales, o extinguir entre las partes una relación jurídica patrimonial. Tiene obviamente de positivo el hecho que haya reducido el ámbito patrimonial, porque el contrato es una institución, como decíamos anteriormente, del derecho privado patrimonial. Pero este empleo de la expresión relación jurídica en realidad podría suscitar confusión o dudas respecto de cuál es el verdadero alcance del contrato. Si el alcance del contrato es solo un alcance obligacional o si además tiene un alcance el contrato real, es decir, tiene alcances reales, porque emplea el término transferir, que nosotros, si diría obligaciones o vínculo jurídico, se interpreta transferir obligaciones, y emplea la expresión relación jurídica, que en realidad técnicamente no se limita al ámbito de las obligaciones, comprende también el ámbito de los derechos reales. Y entonces, desde este punto de vista, es inconveniente, sobre todo cuando se trata de un proyecto que, siguiendo la tradición del derecho privado colombiano, reconoce la figura, la denominada teoría del título y del modo, es decir, el contrato tiene solo efectos obligacionales, en concreto, por ejemplo, el contrato de compraventa, sin hacer solo la obligación de transferir la propiedad. Para que se produzca esa transferencia de la propiedad no es suficiente el contrato, es necesario un acto más, que a veces puede ser la tradición en algunos ordenamientos jurídicos, en otros es la inscripción en un registro particular, con la finalidad siempre esto de dar publicidad a terceros, y por lo tanto tiene por finalidad la tutela de terceros. Esta es una de las críticas que eventualmente se podrían hacer al proyecto, pero que en realidad es dirigida también a otros códigos en Latinoamérica, que no obstante tener un efecto solo obligacional el contrato, después emplean esta expresión. Conserva una cierta coherencia el empleo de esta expresión, como ocurre también en el derecho italiano, si el código le reconoce es decir, la expresión relación jurídica, si el código le reconoce al contrato efectos también reales. Fíjense que en el derecho colombiano se presenta una particularidad, porque es uno de los pocos ordenamientos jurídicos donde hay dos definiciones de contrato, ¿no? Una en el Código Civil, que es de 1855, otra en el Código de Comercio, que es de 1971. ¿No? El proyecto del 2023, 2020, segunda versión 2023, trata en realidad de hacer un mix entre las dos, si bien en realidad conserva más la del Código de Comercio y por lo tanto conserva algunos defectos
de la del Código de Comercio, como es esa referencia al acuerdo de dos o más personas en lugar de al acto o al negocio jurídico, y esa referencia a la relación jurídica patrimonial. En cambio, la contenida en el Código de Bello presenta la virtualidad de hacer referencia al género propio del contrato. En el contexto de Bello era el acto jurídico. Hoy, en el contexto del proyecto de 2023, tendría que ser la del negocio jurídico, porque regula este código el negocio jurídico y no la teoría general del acto jurídico, si bien hace referencia a él en un artículo, pero como una categoría más general. El Código de Bello, en realidad, en cuanto a la eficacia, seguía en esto al Código francés y por lo tanto limitaba el ámbito del contrato a la creación de obligaciones. Eso no significa, como ocurre también con el Código francés y con otros códigos que siguen al Código francés, que de una interpretación sistemática a través de otras figuras que se regulan en el código, se pueda llegar a la conclusión que en realidad también en el Código Civil, no obstante que en la definición por género próximo y diferencia específica, en la diferencia específica se limite ella a hacer referencia a la creación de obligaciones, en realidad obligaciones de dar, hacer o de no hacer alguna cosa, a la creación de obligaciones, no se pueda deducir, teniendo en cuenta el formante jurisprudencial y el doctrinal colombiano, del ordenamiento jurídico colombiano, que también para el Código Civil, no obstante esta limitación que parecería surgir en cuanto a la diferencia específica en la definición, pueda agregarse que además tiene por finalidad la de extinguir obligaciones porque en realidad regula la transacción, la de transformar obligaciones, la de modificar obligaciones, la de transmitir obligaciones cuando se regula la cesión de créditos o de deudas. Es decir, hay una serie de instituciones de las cuales se desprende que el contrato no tiene solo por efectos la regulación de hacer nacer obligaciones, sino también la de regularla, la de transmitirla, la de incluso extinguirla a la obligación. Y acá les descubro, ahora les leo la definición del código, del proyecto, perdón, de 2023, para que llegáramos a la conclusión. En el proyecto en la versión del 2023 es el artículo 508. El 508 en la versión del 2020 es otro artículo, es un artículo anterior. La numeración cambió un poco por agregado y por división de otros artículos. Se define el contrato de esta manera. El contrato es un acuerdo expreso o implícito de dos o más partes para constituir, regular, modificar, transferir o extinguir, entre ellas, una relación jurídica patrimonial por el cual se obligan a ejecutar una prestación de valoración económica. ¿Cuál es el entre comillas, defecto que podría presentar esta definición, teniendo en cuenta las reglas que hacen referencia a la definición por género próximo y diferencia específica? La primera crítica que se le podría hacer es que, como hace el artículo 864 del Código de Comercio, siguiendo al 1321 del Código Civil Italiano, incurre en el vicio del asinetto, que porque individualiza o identifica el género próximo del contrato con el acuerdo expreso o implícito de dos o más partes.
es cierto que el acuerdo expreso o implícito de dos o más partes es un acto, es un negocio jurídico, pero es también un contrato, pero no es el género, es decir, hay un término técnico para designar esto, el acuerdo expreso o implícito de dos o más partes, que es el negocio jurídico o el acto jurídico bilateral o plurilateral. Para constituir, regular, modificar, transferir o extinguir entre ellas, es decir, entre las partes, aquí no hay ningún inconveniente, o sea, es como hacen todos los nuevos códigos, los códigos más viejos, partiendo obviamente del código francés, es el italiano de 1865, el primero que va a ampliar la finalidad del contrato y por lo tanto de manera expresa, y esto siempre inspirado en Savigny. Fue Savigny el que inspiró al legislador italiano de 1865 para ampliar la finalidad del contrato y por lo tanto la diferencia específica prevista en cambio en el código francés, no solo referida a la creación de obligaciones, sino también a otras cosas, a regular, a extinguir, a modificar, a transferir. El código de Nicaragua, por ejemplo, es el único que habla de aclarar, es decir, existen los denominados contratos interpretativos, acuerdos a través de los cuales las partes se ponen de acuerdo para interpretar una relación jurídica precedente, un contrato precedente, con lo cual ese acuerdo es un contrato, es obviamente un contrato, porque tiene un contenido patrimonial, hace referencia a la aclaración de obligaciones, su función es la de aclarar. Es obvio que en la de regular, en la función de regular que presenta el Código Colombiano del 71 y que la mayor parte de los códigos que tienen esta definición amplia y que conserva también el proyecto del 2023, en el regular entra casi todo, porque entra el modifico. Yo a través de la regulación modifico, a través de la regulación puedo interpretar, a través de con lo cual modificación, regulación, interpretación, bastaría con regulación, interpretada en término amplio, se podría incluso incluir ahí también la modificación y la interpretación. De tal manera que aun cuando no esté aquí expresamente previsto en el proyecto la aclaración, los contratos, los denominados contratos interpretativos, quedarían incluidos dentro de la figura contractual, dentro de esta definición, en el regular. Ahora dice, entre ellas una relación jurídica patrimonial. Ya habíamos dicho que hubiese sido mejor emplear obligaciones. Ya las obligaciones en el ámbito del contrato son obligaciones patrimoniales, no extrapatrimoniales. También el matrimonio crea obligaciones, pero las obligaciones que crea extrapatrimoniales el matrimonio no forman parte de lo que se denomina en un código derecho de las obligaciones. El derecho de las obligaciones está íntimamente vinculado con el derecho privado patrimonial y por lo tanto podría haber dicho obligaciones directamente y ahí se hubiese... pero por lo tanto está el problema de que la relación jurídica patrimonial, como decíamos anteriormente, es una expresión que es más amplia que obligaciones y por lo tanto podría inducir a dudas respecto de los derechos patrimoniales, de los derechos reales. Y por lo tanto que se le reconozca al contrato efectos reales cuando en realidad en este proyecto no lo tiene porque conserva el sistema del título y modo después cuando regula en la parte de derechos reales esa materia. Pero el redactor de esta definición quiso ir más allá, abundó, siguió y después de una coma, después de haber dicho una relación jurídica patrimonial por el cual, es decir, es el acuerdo entre dos partes para extinguir, modificar, ¿no?, una relación jurídica patrimonial, por el cual se obligan, siempre las partes, a ejecutar una prestación de valoración económica. Es decir, está puesto dos veces
en patrimonial y en valoración económica el requisito de la patrimonialidad. Es obvio que el contrato es interesante que se en realidad exprese el requisito de la patrimonialidad, es decir, que se haga referencia a este requisito en alguna de las disposiciones de la teoría general del contrato e incluso en la definición de contrato. Pero en este caso se ha incurrido en una redundancia porque se habla de relación jurídica patrimonial y después, como para aclarar más, para agregar más, para circunscribir más la definición, se reitera este carácter patrimonial de las, digamos, relaciones que hacen hacer el contrato obligacionales, pues por el cual se obligan a ejecutar una prestación de valor económico. Es obvio que si la relación es patrimonial, la prestación que será objeto de esa relación, en concreto la prestación objeto de la obligación, tiene una valoración económica porque es patrimonial. Con esto nosotros concluimos una parte de lo que teníamos que concluir, de lo que yo me había previsto. Mañana seguimos con una pequeña parte que falta de la diferencia específica, porque la diferencia específica, lo que me interesa señalar después, otra de las diferencias específicas es precisamente esa referencia o esa vinculación entre el concepto de contrato por género próximo y diferencia específica que ya veíamos en el derecho romano, y la buena fe, es decir, el principio de buena fe. Y la interacción que existiría entre el contrato considerado solo como un acto de autonomía de la voluntad, donde se pone el acento solo en el consentimiento, y en cambio el contrato como sinalagma, en el cual se le da participación también a esta, digamos, al principio de la buena fe, que incluso viene a integrar el contenido del contrato más allá de lo que las partes hayan previsto. Es decir, un poco para completar esta idea de que el contrato no es solo consentimiento, como vamos a ver que algún instrumento de unificación internacional parecería presuponer. A lo que hay obviamente que evitar, por lo menos en el ámbito del derecho latinoamericano, que pertenece a la tradición romanista, donde el principio de la buena fe tiene una raigambre muy, muy fuerte. Con esto entonces concluimos la jornada de hoy. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco también a los que han intervenido. Los invito a intervenir en lo que queda de este, digamos, microseminario sobre el concepto del contrato y la armonización contractual en América Latina. Por supuesto que quedo a disposición de ustedes tanto hoy, ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta o aclaración o comentario, porque todavía tenemos un poco de tiempo, por lo menos el tiempo que la universidad me ha dado a disposición, y de lo contrario los espero obviamente mañana a la misma hora y por el mismo link, creo que por el mismo canal. Así que quedo a disposición de ustedes. Si no tienen ninguna inquietud o ningún comentario, nos vemos directamente mañana. Aquí comencé yo dando clase, ahora está oscureciendo muy, muy temprano, a las 5 de la tarde, que a mí me causa una tristeza total. No me gusta mucho el invierno. Empecé la clase con el sol, ahora está ya la noche. Mañana va a suceder lo mismo. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes. De lo contrario, los saludo.
Yo siento a alguien, pero no sé si está saludando o es una inquietud que tiene. Pero por mi parte, doctor, muchas gracias. Muy amable. No a ustedes. Entonces, bueno, sentía una voz, pero a lo mejor no era, no se refería a alguna intervención. Entonces, si nadie tiene una intervención, los dejo libres, que tengan un buen almuerzo. Yo, en cambio, estoy más para el lado de la cena y nos vemos mañana. Fue un gusto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana.